El rugido de Sekhmet, su nombre, Sekhmet, no era una simple designación, era una declaración. Resonaba a través de las arenas ardientes de Kemet como un rugido, un trueno lejano, que prometía tanto el fin como un nuevo amanecer. La poderosa, decían los sacerdotes, en sus susurros temblorosos, la que es fuerte, afirmaban los guerreros al desenvainar sus espadas, y en cada sílaba, en cada eco ancestral, se palpaba una verdad ineludible. Ella era una fuerza inquebrantable, una entidad cuya mera existencia era sinónimo de poder absoluto, capaz de moldear el destino de dioses y mortales por igual. Su presencia era la encarnación del sol, abrasador del desierto, ese fuego implacable que blanquea los huesos y reduce a cenizas todo lo que se atreve a desafiarlo. Sus ojos, cuando se dignaba a mostrarlos, brillaban con una intensidad dorada y rojiza, como dos brasas de furia divina, que contenían la promesa de una destrucción sin límites. No era una diosa de la sutil persuasión, sino del estallido violento, de la decisión irrevocable. En ella convergían la ferocidad depredadora de la leona y la majestuosidad indomable de una reina nacida para gobernar. Porque Sekhmet no era solo una manifestación de la guerra, era la guerra misma, el arrebato primordial que purificaba o aniquilaba, según dictara la voluntad del cosmos. Hija de Ra, el mismísimo sol que dio vida a todo, llevaba en sus venas la esencia de la creación y la aniquilación. Era el equilibrio brutal, la mano que castigaba la insubordinación y a la vez la protectora inquebrantable de aquellos que se sometían a su terrible majestad. Su sombra se extendía desde los campos de batalla, empapados en sangre, hasta las cámaras secretas, donde los médicos imploraban su favor para desterrar la enfermedad. Su destino estaba intrínsecamente ligado al del propio Egipto, a la lucha perpetua entre el caos y la Mayotte. Ella era el filo de esa balanza, el factor decisivo que, con un solo rugido, podía cambiar el rumbo de la historia. Y aunque su furia era legendaria, su capacidad para restaurar la vida, para sanar lo que antes había destruido, era un misterio que solo los más sabios se atrevían a contemplar. Sobre sus hombros se erguía la cabeza altiva de una leona, de un pelaje tan dorado como la arena al mediodía, y tan denso como la melena de un rey. Pero sus rasgos felinos se entrelazaban con la severidad de una mujer divina, revelando la intrincada dualidad de su ser. Un disco solar, símbolo de su padre Ra y de su furia inextinguible, coronaba su frente, arropado por la cobra Urias, lista para escupir veneno y fuego contra cualquiera que osara desafiar el orden cósmico que ella misma encarnaba. No era una mera bestia, ni solo una deidad, era la intersección de la naturaleza más salvaje y la ley más sagrada, vestida con túnicas de un rojo carmesí, profundo como la sangre de los sacrificios y ardiente como las llamas purificadoras. Sekhmet se movía con la gracia letal de una depredadora y la solemnidad de una soberana. A veces empuñaba un cetro de papiro, emblema de la vida y el florecimiento, un contraste irónico con la destrucción que podía desatar. Otras, el Enk, el jeroglífico de la vida eterna, susurrando la promesa de la continuidad, incluso en medio de la aniquilación. Cada gesto, cada mirada, era un recordatorio de que en sus manos residía el poder de borrar o de crear, de maldecir con la plaga o de bendecir con la salud. Hija primigenia de Ra, había surgido de las profundidades de su ojo colérico, una extensión directa de su ira divina, destinada a ser su brazo ejecutor cuando el equilibrio de Maochi se viera amenazado. No era una deidad caprichosa. Su furia era una herramienta cósmica, un bisturí divino que amputaba la corrupción antes de que consumiera el todo. En su rugido se oían los lamentos de los condenados y el juramento silente de la protección. Una dicotomía que los sacerdotes de Menfis y los arquitectos de Karnak comprendieron bien, dedicándole templos y estatuas a Miles, no solo para apaciguar su cólera, sino para invocar su inquebrantable
determinación. En los albores de los tiempos, cuando el Nilo regaba las tierras con la promesa de vida y el sol de Ra bañaba Kemet con su gracia benevolente. La humanidad vivía en una edad de oro. Los campos eran fértiles, las cosechas abundantes, y la risa de los hombres se mezclaba con el canto de los pájaros. Ra, el creador, el dador de luz, observaba con paternal orgullo cómo sus hijos prosperaban, guiados por su sabiduría y protegidos por su poder. Pero con la abundancia llegó una nueva semilla, una brizna de arrogancia que se aferró al corazón humano, haciéndoles olvidar la fuente de su dicha. Pronto, los murmullos de descontento se alzaron desde las sombras de los templos, extendiéndose como una plaga silenciosa por los mercados y las orillas del gran río. Las voces, antaño llenas de gratitud, ahora cuestionaban la autoridad del dios Sol, su derecho a reinar eternamente. Los hombres, embriagados por su propia ingeniosidad y la ilusión de su creciente poder, comenzaron a conspirar. Se atrevieron a desafiar a aquel que había insuflado aliento en sus narices, planeando derrocar al mismísimo Creador, creyendo que su astucia podría doblegar la voluntad divina. El gran padre, Ra, desde su trono estelar, percibió cada pensamiento traicionero, cada susurro sedicioso. Observó cómo la Moyote, el orden cósmico que él mismo había establecido, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la insolencia humana. Su benevolencia se trocó en una cólera fría, una furia primordial que amenazaba con consumir el tejido mismo de la existencia. Era una afrenta imperdonable, una blasfemia que exigía un castigo, y en ese instante de la profundidad de su ojo ardiente, de la esencia misma de su indignación, invocó a su hija, la más terrible de sus manifestaciones, Anseshmet, la que llevaba en su corazón la furia del desierto y en sus garras el destino de la humanidad. De la vasta profundidad del ojo de Ra no surgió una forma, sino una ráfaga de pura energía carmesí, un vórtice ardiente que se precipitó desde las alturas celestiales. No hubo un trueno que anunciara su llegada, sino un silencio sepulcral que devoró el canto de los pájaros y el murmullo del viento, un preludio a la destrucción que estaba por desatarse. El aire mismo se hizo denso, cargado de un olor a azufre y pólvora, como si la atmósfera contuviera la ira de 1000 desiertos, concentrada en un solo punto. Y luego, de esa vorágine ígnea, Sech materializó, no en la solemnidad de su forma divina habitual, sino en la manifestación más elemental y aterradora de su furia. Sus túnicas carmesí se disolvieron en un pelaje dorado y salvaje. Sus rasgos de mujer divina se transformaron en la mandíbula letal de una leona colosal. El disco solar que adornaba su cabeza pareció crecer abrazando el aire con su brillo implacable, y sus ojos, aquellos mismos que antes contenían la promesa de la purificación, ahora ardían con una intensidad dorada y rojiza, tan feroz, que eclipsaba el propio sol. Eran dos brasas de furia divina, dos pozos de odio ancestral que reflejaban la traición de la humanidad y la implacable voluntad de castigo de su padre. Con un rugido que desgarró el firmamento y resonó hasta las profundidades del inframundo, Sekhmet, la que era fuerte, se liberó por completo de cualquier atisbo de contención. El pánico se apoderó de Kemet como una tormenta de arena cegadora. Los hombres y mujeres, que un momento antes tramaban su propia grandeza, ahora se veían reducidos a criaturas indefensas, presas de un terror primordial. No hubo advertencia, solo la sombra proyectada por un cuerpo masivo que descendía del cielo, un relámpago dorado que impactó sobre la tierra con la fuerza de un meteorito. La diosa, ahora una depredadora insaciable, no buscó un objetivo. Sus ojos ardientes veían a toda la humanidad como una plaga que debía ser erradicada. Sus garras, más afiladas que las mejores espadas de los faraones, se alzaron, y la masacre comenzó. Con una velocidad sobrenatural, Sekhmet se abalanzó sobre los primeros focos de población. Los gritos de horror se mezclaban con el crujido de huesos y el fragor de la sangre derramada. No era una batalla, sino una caza brutal,
una ejecución despiadada, donde la furia divina no conocía límites ni misericordia. Corrió por los campos fértiles, tiñendo el verde de la vida con el rojo de la muerte, y dejó a su paso un rastro de destrucción y desesperación. La tierra que Ra había bendecido con abundancia, ahora se empapaba con la sangre de sus hijos. Un sacrificio violento a la ira de una diosa desatada. La masacre escaló más allá de cualquier castigo concebible. No se trataba ya de una lección divina, sino de una purga elemental que desangraba la tierra. Los valles del Nilo, antaño cuna de la vida, se convirtieron en un tapiz desgarrado de carne y hueso, donde el aire vibraba con un hedor metálico y dulzón. Los gritos de agonía se ahogaban bajo el estruendo de los edificios derrumbándose, los templos profanados y los hogares reducidos a escombros. Sekhmet, con sus fauces manchadas de rojo y su pelaje salpicado con la sangre de Miles, no mostraba signos de saciedad. Al contrario, cada vida arrebatada parecía alimentar una sed aún más profunda, un hambre primordial que devoraba su divinidad y la convertía en un torbellino de destrucción imparable. Su paso era una sentencia de muerte, su sombra, el preludio del fin. Sus ojos, que habían sido brasas de furia divina, se transformaron en abismos hirvientes de locura, reflejando el caos que ella misma sembraba. La chispa que la había impulsado como ejecutora de la Mao Chi se había consumido, reemplazada por una voracidad ciega. No discernía entre culpables e inocentes, entre el traidor y el niño que apenas comenzaba a caminar. Para ella, todos eran parte de la misma plaga que debía ser erradicada. Su rugido ya no era el trueno de un dios, sino el aullido gutural de una cazadora ebria de sangre, que saboreaba la agonía de sus presas con cada embestida. La tierra misma temblaba bajo sus arpas, y los ríos comenzaban a teñirse de un carmesí espeso, arrastrando los cuerpos sin vida hacia el mar. Un macabro testimonio de su ira desenfrenada. Desde las alturas celestiales, Ra, el gran padre, observaba el horror con una consternación creciente. Él había invocado la furia de Sekhmet para corregir un grave desequilibrio, para recordar a la humanidad su lugar. Pero su hija, la extensión de su propia cólera, se había extraviado en el éxtasis de la aniquilación. La visión de los campos desolados y los ríos de sangre le produjo una punzada de arrepentimiento y de urgencia. Lo que había sido un castigo justo amenazaba con convertirse en el aniquilamiento total de su creación más preciada. Kemet, su regalo, estaba a punto de desaparecer bajo las garras de la que él mismo había desatado. Una civilización entera estaba siendo borrada, y con ella la posibilidad de arrepentimiento y redención. La balanza se había inclinado demasiado, y ahora era él quien debía encontrar una manera de detener la furia desbocada, antes de que no quedara nada que salvar. Una punzada de dolor, desconocida hasta entonces, para el dios primordial, atravesó el corazón de Ra-Anel, el arquitecto del cosmos. El que había ordenado las estrellas y dado forma a los ríos, había desatado una fuerza que ahora amenazaba con deshacer su propia obra. No era el castigo lo que le horrorizaba, sino la aniquilación indiscriminada, el olvido eterno, para una creación que, a pesar de su arrogancia, aún contenía la chispa divina. Los ecos del lamento de la tierra ascendían hasta su trono, mezclándose con el ulular salvaje de Sekhmet, y Ra comprendió que ya no era una herramienta de justicia, sino una fuerza primigenia que se había desprendido de todo control, un fuego que devoraría la leña y también el altar. Con una solemnidad que opacó el brillo del sol, Ra convocó a su consejo divino. Las deidades menores se presentaron temblorosas, pues pocas veces el gran padre exhibía tal congoja en su semblante. La situación fue expuesta con urgencia en Sekhmet. La manifestación de su propia ira estaba a punto de aniquilar a la humanidad, y con ella el equilibrio cósmico. No podían enfrentarla directamente. Su furia era un torbellino indomable, y cualquier intento de contención solo resultaría en una catástrofe aún mayor. La única opción era apaciguar su sed de sangre, no con más muerte, sino con un engaño tan audaz como la misma creación. Ra,
con su infinita sabiduría, ideó un plan. Necesitaban algo que pareciera sangre, que oliera a sangre, pero que no lo fuera. Sus ojos se posaron en la cerveza, la bebida de los mortales, tan abundante en que Met ordenó que se preparara una cantidad inmensa, una que superara con creces cualquier festín o libación jamás realizada. Luego, con una mezcla de minerales rojos ocre del desierto y las bayas de la mandrágora, tan potentes en su tinte como en su veneno, la cerveza sería teñida con un carmesí tan profundo y auténtico que engañaría a la mismísima diosa. Sería un océano de sangre falsa, un elixir de olvido disfrazado de venganza. La tarea era monumental, pero el destino de la humanidad pendía de un hilo. Mensajeros divinos se dispersaron por todo Kemet, no para huir, sino para llevar a cabo la instrucción de Ran, bajo el manto de la noche, mientras Sekhmet continuaba su orgía de destrucción en un extremo del reino. El resto de los dioses, con la ayuda de los pocos sacerdotes inmortales que aún se aferraban a la vida y a la obediencia, trabajaron sin descanso. Lagos de cerveza se prepararon en vasijas gigantescas, el líquido ámbar, transformándose en un río escarlata, esperando el amanecer para ser desparramado por los campos desolados, como una trampa mortífera tendida para la propia muerte. El velo de la noche finalmente cedió ante los primeros rubores del amanecer. Un sol pálido, aún temeroso de la furia desatada, asomó por el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre un paisaje desolado. Bajo su tenue luz, los dioses y los pocos mortales que habían sobrevivido a la masacre trabajaban con una desesperación silenciosa. Los ríos de cerveza teñida fueron derramados sobre las llanuras, llenando las depresiones del terreno y los cráteres dejados por la destrucción de Sekhmet. Se formaron charcos inmensos, lagos escarlatas, que relucían con un brillo engañoso bajo la luz naciente, extendiéndose como una vasta herida abierta en el corazón de Kemet. Cada gota de aquel brebaje falso era una plegaria, una última esperanza, lanzada contra la marea de la aniquilación. Mientras tanto, al otro extremo del reino, Sekhmet continuaba su orgía de sangre. Sus garras ya no sentían el placer del desgarro, y un agotamiento inusual comenzaba a nublar su furia ciega, aunque su sed de destrucción seguía siendo insaciable. Sus fauces estaban secas, su rugido ronco por el esfuerzo continuo. Fue entonces cuando un olor, familiar y embriagador, se elevó en el aire, superando el hedor a muerte que la rodeaba. Un aroma denso y ferroso, inequívocamente a sangre. Una promesa de saciedad, que sus instintos depredadores no podían ignorar. Levantó su cabeza leonina. Sus ojos inyectados en carmesí se fijaron en el horizonte, donde un nuevo mar rojo se extendía bajo el sol naciente. El éxtasis de la masacre fue eclipsado por una sed más profunda, más primaria. Con un bramido que resonó por las llanuras devastadas, Sekhmet abandonó su presa actual y se lanzó hacia la visión escarlata. Su potente cuerpo de leona cubrió la distancia con una velocidad aterradora, las patas levantando nubes de polvo ensangrentado. La trampa estaba puesta, y la diosa, ciega por su propia voracidad, no percibió el engaño. Solo veía el final de su tormento, una fuente inagotable de vitalidad que aplacaría el fuego que consumía su ser. El río de sangre la llamaba, una sirena letal que prometía el clímax de su furia y el alivio de su insaciable hambre. Sin un momento de vacilación, la leona divina irrumpió sobre la vasta extensión carmesí. No era un charco, sino un lago; no un riachuelo, sino un mar en miniatura que palpitaba bajo el sol naciente, reflejando el cielo con un tinte engañosamente sangriento. El aroma, que antes era una promesa lejana, ahora la envolvía con una intensidad abrumadora en el dulzón y metálico perfume de la sangre fresca. Gemials, Yevidaos, Dejomadaos, una ofrenda inmensa y definitiva para su furia. Sus ojos, ya cegados por la masacre y la sed, solo veían la culminación de su castigo, el glorioso final
de una purga cósmica. Con un rugido ronco de triunfo, la diosa se arrojó sobre la superficie, sumergiendo su rostro salvaje en el líquido espeso. Su lengua, áspera y reseca por la implacable carnicería, se hundió en el brebaje escarlata. La textura no era exactamente la sangre que recordaba, pero su mente, embriagada de ira, no cuestionó. La confusión de sus sentidos la llevó a creer que estaba bebiendo la esencia misma de los mortales, que había jurado aniquilar. Cada trago era una exhalación de placer salvaje, una afirmación de su poder, una venganza servida en un cáliz del tamaño de un río. La falsa sangre fluía por su garganta, calmando el fuego que consumía sus entrañas y aplacando la sed primigenia que la había impulsado a la destrucción. Bebió con una voracidad insaciable, sin levantar la cabeza, como si temiera que el inmenso festín desapareciera. El líquido carmesí llenaba sus entrañas, y la dulzura del alcohol, camuflada por el tinte y el engaño de su propia mente, comenzó a extenderse por su sistema, entumeciendo su furia y embotando sus instintos depredadores. El río de sangre parecía inagotable, un suministro infinito de retribución que la premiaba por su labor. Las miles de vidas que ella creía haber desangrado se transformaban ahora en este elixir de olvido, y Sekhmet, la que era fuerte, se entregó por completo a la ilusión, bebiendo hasta que su cuerpo poderoso de leona se sintió pesado y lleno, y la furia en sus ojos comenzó a ser suplantada por una extraña somnolencia. La pesadez en sus poderosas extremidades creció, no como una carga, sino como una manta de alivio que se extendía desde la punta de sus garras hasta la coronilla de su cabeza. La furia, esa marea roja que la había impulsado a través de la desolación, comenzó a retirarse como un mar agotado, arrastrando consigo la insaciable sed de sangre que había consumido su divinidad. El sabor dulce y engañoso del brebaje continuaba adormeciendo sus sentidos, desdibujando la línea entre la realidad y la ilusión, entre la masacre que había perpetrado y el torpor que ahora la envolvía con una gentileza inesperada. El mundo, antes un campo de batalla en constante movimiento, se desaceleró, se difuminó, y los ecos de los gritos que había causado se disolvieron en un zumbido distante y pacífico. Los contornos del paisaje devastado se volvieron borrosos ante sus ojos. El sol, que antes había sido su cómplice ardiente en la furia, ahora se revelaba como una mancha dorada y benigna en un cielo que empezaba a girar suavemente. El rugido, que había sido su voz durante la aniquilación, se ahogó en su garganta, transformándose en un gemido bajo y ronco, casi un ronroneo de contentamiento y agotamiento. Los músculos tensos por la caza ininterrumpida se relajaron uno a uno, liberando la tensión de siglos de cólera contenida, y su cabeza, leonina, que antes se alzaba desafiante, comenzó a inclinarse, pesada, hacia la superficie del lago carmesí. Las patas delanteras de la imponente leona se dieron primero, y luego las traseras. Su cuerpo colosal, la encarnación de la destrucción, se desplomó con un chapoteo suave en el vasto lago escarlata, sus músculos finalmente rindiéndose al cansancio y a la dulce mentira. El disco solar sobre su cabeza, antes un halo de fuego implacable, pareció desvanecerse en el sueño, y sus ojos antaño, brasas de furia infinita, se cerraron con una lentitud lánguida, sumergiéndola en una oscuridad que no era la de la muerte, sino la de un profundo y reparador letargo. Sekhmet, la que era fuerte, había caído en el sueño de los dioses embriagados, y con ella, la implacable masacre llegó a su abrupto y milagroso fin. Cuando Sekhmet abrió los ojos, un sol tímido se filtraba por entre las nubes de polvo que aún danzaban sobre Kemet. El sopor del alcohol la envolvía como una mortaja dulzona, y un sabor empalagoso, a fermento y algo más, persistía en su lengua. No había rugidos ni gritos de víctimas, solo un silencio sepulcral que era más aterrador que cualquier lamento. Su poderosa cabeza, todavía pesada, se alzó con dificultad. El disco solar, sobre su frente,
palpitaba con una luz que ahora le parecía extrañamente ajena, y sus ojos, antaño brasas de aniquilación, se esforzaban por enfocar el paisaje. El lago carmesí, donde había saciado su sed, se extendía ante ella, pero la verdad de su composición aún era una niebla en su mente aturdida. Fue entonces cuando Ra, con una solemnidad que opacó el incipiente día, descendió de los cielos, acompañado por el séquito de dioses que habían orquestado el engaño. Su voz, antaño cálida y benevolente, resonó con una tristeza contenida. «Hija mía», pronunció, «has cumplido tu propósito, pero tu furia casi ha devorado la balanza de Maot». Con un gesto, Ra disipó la ilusión, revelando el verdadero origen del río de sangre. No era la esencia de los mortales, sino una artimaña divina. Y mientras Sekhmet observaba la sangre coagulada en su pelaje y garras, pareció arder con una nueva vergüenza, pues el dulce sabor de la venganza se había transformado en el amargo gusto de una traición no hacia ella, sino hacia el orden que juró proteger. La diosa leona parpadeó, y el velo de la embriaguez se rasgó, desvelando la inmensa devastación que había causado. Los campos estaban yermos, los poblados arrasados. El silencio era el grito mudo de millones de vidas extinguidas. La furia, que antes era una extensión de su ser, ahora se sentía como una herida autoinfligida, un abismo de soledad. En ese instante, la dualidad de Sekhmet, la destructora y la protectora, se reveló con una claridad cegadora. Comprendió que el poder sin control era una fuerza que devoraba tanto al opresor como al oprimido, y que la verdadera fortaleza residía no solo en aniquilar, sino también en preservar. Desde aquel momento, el propósito de su existencia comenzó a transmutar, llevándola por un sendero donde su ferocidad ya no sería solo un arma de castigo, sino también un escudo inquebrantable de sanación y protección. La vergüenza inicial, la punzada de la traición o hacia ella, sino hacia el propósito divino, se transformó en una comprensión abrumadora. Sekhmet no había sido diseñada para la aniquilación ciega, sino para el equilibrio. Su furia, ese fuego solar que había arrasado Kemet, era una herramienta poderosa, sí, pero su propósito no era solo destruir lo impuro, sino también proteger lo sagrado. En su corazón de leona y diosa, una nueva determinación nació, canalizar su poder devastador, no solo para castigar, sino también para erigir un escudo inquebrantable alrededor de la vida que Ra había sembrado. Su rugido ya no sería solo un presagio de muerte, sino un juramento de defensa, una advertencia para aquellos que osaran perturbar el orden de Mayotte. Así, la leona poderosa abrazó la compleja dualidad de su ser. Sus ojos, que habían destellado con la furia del aniquilador, ahora observaban con una vigilancia implacable, protegiendo al faraón de sus enemigos y a los inocentes de la enfermedad. Su aliento, que antes había exhalado plagas y pestilencia, podía ahora disipar las fiebres y sanar las heridas. Pues, ¿quién mejor para erradicar el mal que aquella que lo había encarnado en su forma más pura? El cetro de papiro, en su mano, dejó de ser una ironía, convirtiéndose en el símbolo tangible de la vida que ella, en su infinita potencia, elegía preservar y nutrir, mientras el Enk confirmaba su papel como guardiana de la existencia eterna. Desde aquel momento, la veneración a Sekhmet creció en una magnitud diferente, teñida no solo de temor, sino de una profunda gratitud. Los sacerdotes de Menfis y los arquitectos de Karnak no erigirían miles de estatuas para apaciguar su cólera, sino para invocar su feroz protección y su formidable poder de sanación. Ella se convirtió en la patrona de médicos y curanderos, la fuerza que arrancaba la enfermedad del cuerpo con la misma violencia con la que un depredador arrebata la presa, y en la guardiana del orden y la justicia, siempre vigilante,
siempre lista para actuar. Su furia seguía siendo un arma temible, pero ahora era una furia controlada, dirigida, una chispa divina que garantizaba la supervivencia de Kemet y el eterno, aunque frágil, equilibrio de la Maot. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.